la Kabbalah tiene que venir a traer a la persona esa paz interior, ese no desesperarse por nada, porque escuchando tus palabras es simplemente una reafirmación de confianza absoluta en el trabajo de las almas, pero también el trabajo del Ensof. ¿Qué quiero decir con esto? Escribe Rabbi Moshe Chaim Luzzatto de que no es un trabajo solo, sino que hay energías cosmogónicas que también están trabajando por el Tikkun Olam, aunque no estén aquí encarnadas en este planeta. Que hay energías en otros planos, en otras dimensiones, seres que, bueno, la gente le puede dar diferentes nombres, ángeles, la divinidad, lo que sea, pero que aquí hay un interés de las criaturas inteligentes con un nivel de conciencia superior de levantar todos los mundos. Ese es de hecho el objetivo de la Kabbalah. Sabemos, se habla de 10 sefirot, pero sabemos que en un principio eran menos, ¿eran cuántos? 5 sefirot. Cayeron los mundos y hay que levantar las 7. Los 7 reyes de Dom, que habla la Kabbalah, que murieron. Pero lo que la gente no sabe es que eso de levantar el nivel de conciencia tiene que empezar por uno, porque es que eso está dentro de nosotros. Entonces, eso que estabas contando, ese mesianismo, empieza por uno. Es la redención del alma personal. Cuando uno hace el trabajo individual, la energía con la que vibra de por sí ya está afectando cuánticamente el ambiente que nos rodea. Absolutamente Por de eso es acuerdo, que absolutamente de acuerdo porque encarnamos fuerzas cosmogónicas que van más allá de nuestro cuerpo como instrumento. Absolutamente de acuerdo. total, totalmente, por eso es que uno escucha a veces en diferentes tradiciones que cuando se está frente a la presencia de un maestro de verdad realizado, el simple hecho de estar en la presencia de esa persona, uno recibe parte de la energía de ese ser que está en un nivel de conexión, ya no con su parte egoica, sino que ha fusionado su conciencia con la conciencia universal. Y por eso es que para esa persona no hay diferencia entre la variedad que se ve en este mundo. Yo recuerdo, estamos casi corto de tiempo, pero recuerdo leer un artículo en algún momento cuando murió el Rav Kaduri en el periódico Haaretz aquí en Israel, y decía que habían venido a ver el Rav Kaduri personas de todo tipo, judíos, cristianos, musulmanes, hasta el rey de Jordania fue a pedir verajá al Rav Kaduri. ¿Por qué? Porque en el mundo que Rav Kaduri vivía, no es el mundo de los conflictos entre judíos y árabes y cristianos. Rav Kaduri estaba en un nivel de conciencia donde no había diferencias, donde estaba la unidad. Y yo creo que ese es el nivel, no Rav Kaduri solo, sino que es el potencial que tiene cada alma de redimirse y de llegar a un estado de conexión con todas las almas y con el Ensof. Yo creo que ahí es el trabajo educativo que tenemos que hacer todos, y yo creo que soy positivo, soy optimista en eso, porque tengo gran fe en el potencial del alma de cada ser humano, porque hemos sido diseñados con esa potencia de poder autorredimirnos y transformar todo y elevar todos los mundos. Totalmente. Absolutamente, pero antes de cerrar quiero darte una sorpresa muy grande, porque me has puesto la piel, no sé, en algunos países de América Latina dicen de gallina, en otros de pollo, de gallo, no sé cómo se dice, porque uno habla para todos los países, ¿no? Pero es algo muy fuerte esto. Nosotros hoy no hemos hablado, no nos hemos comunicado, tú estuviste en tu mundo. ¿Sabes lo que tengo aquí? No. Lo que estaba leyendo antes de, no sé, una hora antes, uno de los volúmenes de las apuntes de Rav Kaduri. Ah. Estaba leyendo una de las, tenía para elegir hoy alguna de las obras, y dije, tengo que empezar a leer los apuntes de Rav Kaduri. Y hoy abrí, por primera vez, después de mucho tiempo, los apuntes de Rav Kaduri, y dije, qué misterio, ¿por qué lo estoy abriendo? Y ahora lo está citando de Rav Kaduri, al quien tuve yo el privilegio de conocer cuando fue a Buenos Aires en 1992, y ahí vi personalmente cómo personas de las iglesias protestantes, de la iglesia católica, todos se hincaban a él, se arrodillaban ante él como una luz, ¿no? Porque cuando hay luz, no hay diferencias ni políticas, ni nacionales, ni religiosas. Y creo que a eso vamos. Una sincronía muy fuerte, que Dushat Yitzhak, los escritos sagrados de Kaduri, que algún día serán revelados, si Dios quiere.